Bienvenidos una vez más a su canal Podcast de Fe. Iniciando, le pedimos que nos apoyen, que nos colaboren, porque posiblemente si lo dejamos para el final, tal vez usted se lo olvide. Apóyenos suscribiéndose, apóyenos dando like, apóyenos compartiendo. ¿Por qué? Porque desde este canal vamos a traer mucho conocimiento que usted y la persona a la cual usted se lo comparta necesitan saber. Como por ejemplo hoy tenemos un tema que yo sé que va a ser de mucha edificación para usted. Y traemos a una persona calificada para hablar de ese tema. Y ese es nuestro hermano Misael. Un aplauso para mi hermano Misael. Eso, mi hermano, Dios te bendiga. Amén. Después de aquel catastrófico debate, de nuevo aquí, ¿cómo te sientes, mi hermano? Bien, me siento bien. No fue un debate, fue un intercambio de ideas. Exacto. ¿Todo bien? ¿Cómo te sientes? Bien, mi hermano. Bien. Vamos a hablar de un tema, pero antes quisiera preguntarte, ¿tú estás casado? No, vamos a empezar como una especie de entrevista para ir entonces cayendo en el tema. Yo estoy casado de los 25 años, tengo 29. Hace 4 años que estás casado. Hace 4 años estoy casado. Felizmente casado. Digo, no. Por la ley. ¿Cómo estoy digo, casado no? por la ley. Pero el felizmente. Bueno, felizmente sí va. felizmente se aplica a que estoy bien. Ok. A que estoy bien. Ahora la felicidad aquí no se logra, pero estamos felizmente casados. O la felicidad puede ser relativa, o por momentos. La felicidad la vamos a alcanzar cuando estemos Exactamente. totalmente con Dios. Exactamente. ¿Y tiene hijo? Tengo una niña llamada Mía Montserrat, que acaba de nacer hace unos meses atrás. Que Dios bendiga a esa criatura. Amén. Muchas personas entienden, o hay una gran cantidad de personas dentro de nuestro movimiento cristiano pentecostal, que luego que tú te casas, pasa algún tipo de circunstancia con tu pareja, tú te separas y luego que te separes por alguna circunstancia puedes volver a casarte. Otras personas piensan rotundamente que no, que en el momento que tú te divorciaste de tu esposa o tu esposo por incompatibilidad de caracteres, no puedes volver a casarte jamás, tienes que quedarte, ¿cabería la palabra jamón o jamón en ese caso? Bueno, tiene que quedarte sin casarte. Una palabra coloquial. Sí, tiene que quedarte sin casarte. Soltero. De esos dos movimientos. ¿A cuál yo me adhiero? Exactamente. Estoy en contra totalmente del divorcio. Totalmente en todas las esferas. Hay una excepción, pero puede ser manejable. Okay. Puede ser manejable. Entonces, explícanos. Sí, mira lo que sucede. Lo que pasa es que el pueblo, y ahí yo estoy de acuerdo con mi hermano Steven, lo han soliviandado. Hay rebeldes dentro de la iglesia que están esperando que los maestros y que lo que enseñan la Biblia le digan que sí a todo lo que ellos quieren por su naturaleza pecaminosa hacer. Yo he escuchado de cristianos que se han divorciado y fruto de ese divorcio no ha sido por infidelidad, sino por incompatibilidad de caracteres, porque ya no se quieren. Entonces, esas personas son adúlteras, lamentablemente son fornicarios y están en pecado porque muchos de ellos están casados. Y esto me va a meter, están en pecado lo que vuelven y se casan. Claro, si tú te separas y no vuelves a casarte. Sí, con esa condición. Esto me va a meter en rojo porque no es fácil. Pero yo estoy en contra totalmente. Mira lo que sucede. Vámonos al texto bíblico para entonces poder explicar detalladamente bajo qué circunstancias se puede dar un divorcio conforme a Dios. En el libro de Mateo, capítulo 19. Mateo 19. Sí, Mateo 19 es la justificación para el divorcio de muchas personas. Y aunque sí Mateo 19 Jesús aprueba el divorcio, porque no quiero tampoco hacer una inferencia, claro, o sea, infiltrar mi idea dentro del texto,
Jesús dice en el versículo 9, dice que el divorcio se da salvo por fornicación. O sea, y lo mismo repite en Mateo capítulo 5, versículo 32, que dice que el divorcio solamente se realizará por fornicación. Ahora bien, hay una cultura hebrea que no es dominicana. Los hebreos no son dominicanos, ni estadounidenses, ni italianos, son hebreos. Y fue el pueblo que recibió la ley de Dios. Y no solamente recibió la ley de Dios, sino que también tienen una cultura aparte de la cultura dominicana. Entonces, cuando tú vas a interpretar los textos bíblicos, tú tienes que interpretarlo conforme a la cultura, porque tú no estás interpretando una cultura dominicana. O sea, hay causas que se presentan en la cultura hebrea que no existen hoy en día. De manera que tú tienes que ser sabio a la hora de aplicarla, porque tú puedes aplicarla. Hay verdades trascendentales, pese a la cultura en la que se escribió. Pero hay verdades que están centralizadas en la cultura en la que se escribió un texto. Por ejemplo, en la escuela, en los tiempos bíblicos existían dos escuelas, la de Hillel y la de El Shaddai. Los estudiosos dicen que Jesús estaba más arraigado en la de El Shaddai que la de Hillel. Perdón, en la de Hillel que la del Shaddai. Porque la del Shaddai decía que el divorcio se podía realizar bajo cualquier circunstancia. Si una mujer no sabía cocinar, para afuera. Si una mujer, el hombre le encontraba algo inapropiado, para afuera. Pero solamente se aplicaba del hombre a la mujer. Ya está viendo. Eso no se aplicaba de la mujer hacia el hombre. Eso era del hombre hacia la mujer. De manera que hay una cultura cambiada ahí. Tú vas a interpretar un divorcio de los tiempos bíblicos con los tiempos de ahora. Tú tienes un intervalo de tiempo. Diferente cultura. Exacto, tú tienes un sesgo que tú tienes que cubrir. Entonces, a Jesús le hacen una pregunta con la intención de tentarlo. Sí. No con la intención de buscar una respuesta sincera en él, sino de intentarlo. Le hace la pregunta que si si es lícito darle carta de repudio. Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer 19. Dice 19:3. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Respondió él, le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Páralo ahí. Páralo ahí. Ahora tú tienes un tema aquí muy fuerte. Mientras los fariseos que están tentando a Jesús se van donde Moisés, Jesús se va al origen del matrimonio. ¿A quién lo constituye? Ya te digo. Ellos se van a la ley, Jesús se va al principio. El principio que va a fundamentar cuál es la verdadera intención y no la ley. Porque la ley se pone cuando hay un desorden, pero el principio es quien establece el orden y quien establece el propósito de algo, para qué es y por qué es. Entonces, en el principio, la palabra de Dios registra que la intención de Dios es que el divorcio no exista. En Génesis capítulo 2, versículo 24, no lo dice explícitamente Dios, sino que Adán, cuando le traen a Eva, él dice que esta mujer es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Y ahí dice, por tanto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y estos dos serán una carne. Una carne. La palabra uno ahí, en el Antiguo Testamento, los hebreos utilizan dos palabras para referirse a uno. Aunque en los códigos numerales, la que aparece es Ehab, hay uno que existe. Hay dos palabras que existen en el hebreo para referirse a uno. Número uno, la palabra Naheb o Najib, y la palabra Ehab. La palabra Ehab está diseminada en todo el Antiguo Testamento. Aparece cuando se habla del Shema judío, o del Shema de Israel, en el libro de Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Aparece en Génesis capítulo 1, versículo 5. Aparece en Génesis capítulo 11,
versículo 6, aparece en Génesis capítulo 3 y versículo 23. Ahí tú tienes la palabra, ahí tú tienes la palabra Ehab. La palabra Ehab. La palabra Ehab es uno compuesto. Cuando la Biblia dice que fue el día y la noche, fue un día, la palabra uno que aparece es Ehab. La palabra que aparece en Génesis capítulo 2, versículo 24, cuando dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, la palabra que aparece ahí es la palabra Ehab. La palabra que aparece Jehová tu Dios, uno es la palabra Ehab. Es la palabra Ehab. La única vez que aparece, o varias veces aparece, por ejemplo, en Salmo 25.1 y en Génesis 22.1 aparece la palabra Naheb, que es uno, pero uno único, un solo, único. Cuando Dios le dice, Abraham, dame a tu hijo, tu único. O sea, tu único refiriéndose al que yo te prometí. Exacto. No al que tú tuviste por desobedecerme, sino al que yo te prometí. Tu único hijo que pertenecía a la promesa, dámelo. Entonces, esa palabra no es Ehab ahí. Entonces, no es el uno compuesto, sino uno único. Entonces, Ehab es uno compuesto. La intención de Dios con el matrimonio es que sean uno. Uno. A mí no me gusta utilizar la gematría. La gematría hebrea, porque la gematría hebrea no tiene un trasfondo cristiano, pero a veces es útil para nosotros poder hablar del matrimonio. Existen dos palabras en hebreo que conforman la unidad de Dios. Número uno, la palabra Ehab y la palabra Abba en hebreo, que tienen un valor numérico. La gematría es la ciencia bíblica que estudia la numerología bíblica. La gematría plantea que las 22 letras del alfabeto hebreo tienen un valor numérico. Ese valor numérico, cuando conforman una palabra, si aparece otra palabra con ese mismo valor numérico, tienen que tener alguna relación. Entonces la palabra Abba y la palabra Ehab tienen un valor de 13. Entonces la palabra Abba y Ehab unidas hacen el número 26. El tetramatrón, que es las 4 letras que se utilizan para referirse al nombre de Dios. El nombre de Dios en el Antiguo Testamento no tenía vocales. Fue el texto masorético que le añadió la palabra de Adonai. Entonces, el tetramatrón tiene 4 letras: la Y, la B, la H y la B, o la V. La V. La Y tiene un valor numérico de 10. La H tiene un valor numérico de 5. La V tiene un valor numérico de 6. Y la otra H tiene un valor numérico de 5. Es decir, fíjate que el valor numérico de Yahweh o de Yohei es 26. Y el valor numérico de Abba y de Ehab es 26. Lo que te está diciendo es que el amor y la unidad conforman el número de Dios. Cuando la Biblia dice que el hombre y la mujer se unan y son una sola carne, lo que está comparando es el matrimonio con Dios. Okay. Porque así como Dios es uno, así es el matrimonio debe de ser uno. Yeah. Entonces, en el capítulo 5, versículo 22 del libro de Efesios, habla acerca, y el versículo 33 habla de que el hombre tiene que amar a la mujer y la mujer debe de respetar al hombre. Entonces la intención desde el principio es que Dios sea, ¿qué? Que el matrimonio sea, ¿qué? Una sola cosa. Ahora bien, vamos a seguir leyendo el texto para ver, porque vamos a ver qué implica fornicación. Porque la fornicación, muchos la ligan con la palabra porneia, que es la palabra que se utiliza en griego para hablar de una relación sexual ilícita. Okay.
Vamos a leer capítulo 5 hasta el versículo 9. Antes de seguir leyendo, Ujú. a usted usted tiene ahí ya como 25 minutos escuchando al varón hablando. Ujú. ¿Te suscribiste? Ay. Mira para abajo para la campanita y mira a ver si está activa. Mira a ver. Pero díselo con ánimo. Suscríbase a este canal. Se lo estoy diciendo, Hable con ánimo, como un hombre. Se lo estoy diciendo, varón, pero ¿y qué pasó? Claro, habla Dígame con qué ánimo. está ¿Cómo tú te vas a pasando. poner a hablar de que Varón, habla pero como un hombre? Pero espérate. ¿Lo hiciste? Si no lo ha hecho. Se le está hablando, suscríbase. Ya, seguimos. Seguimos con la lectura. Sí, claro. Entonces, en el 6, hablamos de una sola carne en el 6. Así que no son ya más dos, sino una Una sola carne. sola carne. Ajá. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Ahí terminó de hablar sí. eso. No lo separe No lo separa el hombre. el hombre. Wow. Sígueme hablando ahí. Sígueme Sí, leyendo. seguimos leyendo. Toma ese punto ahí. Que lo que Dios junta, no lo puede separar el No lo hombre. separa el hombre. Bien. Bueno, está bien. Le dijeron, ¿por qué pues mandó a Moisés a dar carta de divorcio y repudiarla? Y les dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Ahora, escúchame. ¿Por la qué? Por la De dureza vuestro corazón. se arma que un desorden en el matrimonio. Sí. La única referencia que se dan en cuanto a Moisés, porque no es Moisés que manda eso. Sí, cuando dice Moisés, Número regresa a uno. la ley. Número uno, sí, se refiere a la ley. Pero ¿quién fue que escribió la ley? Entonces se está refiriendo al mismo Moisés. Sí, sí. Entonces, número uno, esa ley no es puesta por ¿quién? Por Dios. Eso es permitido por Dios. Una cosa es que sea puesta por Dios y otra cosa es que sea mandada por Dios. Exacto. Una Porque- cosa es que sea Dios que diga, yo Exacto. quiero que sea así. Otra Exacto. cosa es que Moisés dijo, yo creo que esto es así y Dios lo aprobó. La única referencia a lo que ellos se están adhiriendo es a Deuteronomio capítulo 24, que da referencia acerca del matrimonio. Y dice bajo qué circunstancia es que se puede realizar un divorcio. Pero fíjate que lo primero es que hay un corazón duro. ¿Por qué hay un corazón duro? Porque los judíos estaban por todo lo que ellos encontraban en la mujer, si encontraban una indecencia en la mujer, la estaban abandonando. O sea, había una actitud rebelde en contra del mandato de Dios. Los judíos se habían rebelado en contra de Dios. ¿Qué sucede ahora? Que Moisés lo que hace es que permite la carta de divorcio. Ahora bien, lo primero es que las personas que están escuchando aquí tienen que notarle que quien manda el divorcio no es Dios, es permitido por Moisés. Es ordenado, Ellos- es ordenado por Moisés y permitido por Dios. Ajá. Es ordenado por Moisés y permitido por Dios. Ahora, eso se hace bajo la actitud rebelde. Todo aquel que se quiere divorciar, todo aquel que quiere que le digan que el divorcio está permitido, no se está basando en lo que Dios piensa del matrimonio, sino en su actitud rebelde. Ok. Hemos hablado. Déjame. ¿Qué quiere seguir? Claro, Está bien, porque está bien. necesito... Es para avanzar un poquito, varón. Claro, pero yo necesito... Dale. Déjame explicar. Esto varón. es tuyo. Entonces, número uno, la intención detrás. O sea, quien manda, Jesús no se va a donde Moisés. Jesús se va a donde quién. Donde el que creó el matrimonio. Al principio. Al principio. Ahora bien, sígueme leyendo para que tú veas que Jesús hace una diferencia entre lo que dice Moisés y lo que dice Dios del matrimonio. Y vamos a ver algunos tópicos que Dios dice del matrimonio. Vamos a ver. Y yo os digo que que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se case con otra, adultera. Y el que se case con la repudiada también adultera. Déjalo ahí. Es el chin que mucha gente plantea para el divorcio. Salvo por causa de fornicación. Mira, la fornicación para los judíos es diferente que para los griegos. La palabra porneia significa cualquier tipo de relación inmoral fuera del matrimonio. Pero para los judíos no es eso. La fornicación tiene un contexto judío diferente al contexto griego. ¿Cuál es el contexto judío? Vamos a ver. Búscate el libro de Hebreo, capítulo 12, versículo 16. Hebreo, porque
hay gente que se le llama fornicario y no fue que fornicaron con una mujer. Vamos a ver entonces a qué que se está refiriendo el texto. Hebreos capítulo 12, versículo 16, te va a decir algo distinto. Y vamos a ir entendiendo qué es la fornicación. 16. Sí, dale a ver. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ahí dice que Esaú tuvo relaciones sexuales con una mujer. No, y dice fornicario o profano, o sea, como haciendo la relación. No, pero la relación de profano está ligada a la fornicación. Sí, claro, eso es lo que estoy diciendo. Está ligada a la fornicación. Ahora bien, Esaú tuvo una relación sexual. El contexto dice que fue que vendió su primogenitura. Su primogenitura. Bien, vámonos ahora al libro de Jeremías capítulo 3. Jeremías. Capítulo 3. Vamos a ir entendiendo qué es la fornicación y luego vamos a ver qué Dios dice acerca del divorcio. Okay. Bien. Capítulo 3. Ajá, de Jeremías. ¿3 qué? 3, 1 en adelante. Ok, dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él se juntare a otro hombre, volverá ella más, no será tal tierra del todo amancillada. Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Tú pues has fornicado. ¿A quién Dios le está diciendo eso? Eso Dios se lo está diciendo al pueblo de Israel. Eso es, hay una sinécdoque. Una sinécdoque es que Dios utiliza una parte por el todo o el todo por una parte. O sea, el nombre de Israel. Explica eso. Una sinécdoque en lingüística. El todo por uno y no por todo. Exacto. Lo que se refiere es el todo por una parte o una parte por el todo. La fornicación que se está refiriendo ahí del pueblo de Israel con Dios no se está refiriendo a que el pueblo de Israel tuvo relaciones sexuales con otro hombre. Porque Israel aparece en la Biblia, número 1, como el hijo de Jehová. Y número 2, como la esposa de Jehová, haciendo una alusión o comparando el matrimonio humano con la unión de Dios y su pueblo. Ahora fíjate, varón. La fornicación en contexto hebreo tiene que ver más con la violación de un pacto que con acostarse con una persona. Porque por eso es que se separa la fornicación del adulterio. Porque la fornicación lo que avala es a la violación de un pacto. ¿Por qué se le llama a Esaú? Entonces, en Mateo, cuando habla de fornicación, está hablando de violación de un pacto. Yo te voy a explicar ahora. Dale. ¿Por qué a Esaú se le llama profano? Y se le llama fornicario. Porque Esaú tenía un pacto en él. ¿Cuál pacto? Saúl era el primogénito. Y como primogénito le tocaba la doble porción. Exacto. Eso era un lugar preponderante para los judíos. Porque el primogénito tocaba la doble porción. Siempre. ¿Y qué hizo Esaú? Era el sucesor, el que le daba. ¿Y qué hizo Esaú? Vendió su primogenitura por un plato de ¿qué? De lenteja. Pero eso se fue más profundo. Porque a Esaú se le llama fornicario y profano. Porque él lo que hizo fue que violó el pacto que se había hecho. No fue, o sea. No fue que se acostó. Exactamente. Entonces, si por ejemplo yo estoy casado con mi esposa y yo violo el pacto que tengo con ella, de que uno de los pactos es que le voy a ser fiel, pero también es que la voy a cuidar. O sea, que si yo violo cualquier pacto de eso, usted es un fornicario. Y ella puede entonces darme carta de divorcio. No, espérate. Porque entonces ahí es que estamos. Espérate. Si nos vamos, lo que pasa es que es más amplio. Espérate. Está bien. Si nos vamos al contexto que tú estás diciendo de que la palabra fornicario en ese contexto no necesariamente tenía que referirse a que una persona se acostaba con otra. Entonces, y si la Biblia en Mateo está hablando de ese contexto de fornicación, entonces yo te voy a explicar. Tenemos que decirle que cuando tú le fallas a tu esposa en cualquier cosa que tú te comprometiste con ella, entonces
tú le estás dando la habilidad a ella, que por eso es que tú le fallaste de carta de divorcio. No, lo que pasa, espérate. No, espérate. Dale. Déjame explicar. Explica. Porque tú estás infiltrando lo que tú crees que yo estoy diciendo. No, yo no estoy no, diciendo eso. Lo que tú crees que yo estoy diciendo. Dale. Ahora bien, número 1, ¿qué implicaba eso? Lo que pasa es que la violación del pacto, cuando Israel se iba atrás, dioses ajenos, implicaba, número 1, que abandonaban a Jehová. Aparte, porque ahí era la fornicación. La fornicación era el abandono completamente de una creencia o el abandono completamente de Dios. Eso era la fornicación. Porque tú estás mencionando una parte de lo que pudiera ser, porque por ahí empieza. Pero esa no es la fornicación completa. La fornicación implicaba, en el contexto judío, implicaba el abandono de Israel a la ley de Dios. Cuando ellos se iban tras otro Dios, se tenían que practicar lo que otras naciones practicaban, las cosas que Dios aborrecía. ¿Pero por qué lo practicaban? Porque ya habían abandonado a Jehová. De manera que en el contexto judío, la fornicación implicaba un abandono. Número 1, dentro de la fornicación, en el libro de 1 Corintios capítulo 6, la fornicación y la idolatría se mencionan juntos. Porque número 1, la idolatría era que adoraban a otro Dios. Pero cuando adoraban a otro Dios, tenían que practicar lo que ese otro Dios decía y hacía. Ahora bien, ¿qué Dios dice del matrimonio? Él, de manera implícita. En Malaquías capítulo 2, versículo 5, la palabra de Dios nos enseña y nos dice que Dios aborrece totalmente el divorcio. Si tú buscas Malaquías, lo que Dios dice en cuanto, dice que yo estoy en tu contra porque tú has abandonado la mujer de tu juventud, y dice, y te has divorciado de ella. Pero ¿Qué Jesús dice? En la parte de la palabra de fornicación aquí, cuando habla de fornicación aquí en Mateo 19, ¿está hablando de fornicación sexual o de fornicación de faltar? Abandono. De abandono. Sí. Ok. Porque, número 1, el adulterio no era una causa principal de un divorcio. Porque el adulterio es infidelidad. La fornicación era abandono. La fornicación era abandono, el adulterio era infidelidad, que estaban siendo desleal. Dios le llama en múltiples ocasiones a Israel fornicario, no porque ellos le fueron solamente infiel, sino porque abandonaron la ley. Sino porque abandonaron la ley. Por ejemplo, ya para cerrar la idea. Sí. Si tú te buscas en 1 Corintios, capítulo 5, cuando tú estudias el contexto de lo que dice 1 Corintios, dice, se escucha que alguno aquí tiene la mujer de su padre por mujer. O sea, está produciendo una clase de incesto. No era que la mujer de su padre estaba engañando a su papá, a su marido, con su hijo, sino que su hijo había tomado la mujer de su padre por esposa. Entonces, ¿en qué estaba? En fornicación. Dice, aquí se practica una fornicación que ni aún se menciona entre los gentiles. Entonces, ¿por qué es que se da el abandono y cuál es la causa de el divorcio en la que yo estoy de acuerdo? ¿Cuál es la que tú estás de acuerdo? Esa misma. Solo la de fornicación. Pero por ejemplo, porque la fornicación implica, número 1, que tu esposa, Dios la libre y lo guarde a ustedes, esté con otra persona, solamente así entonces tú puedes darle carta de divorcio. Si mi esposa me abandona, va aplatanando más. me abandona Sí. y se casa con otra persona, ella me está dejando a mí en libertad. Claro. Ella me está dejando a mí en libertad porque Sí, yo no soy el culpable. Entonces el divorcio en la Biblia tiene 3 motivos. La fornicación, que está con otro, la muerte y si te abandona. Y se la abandona. Número 1, Jesús dice, salvo por causa de ¿qué?
Fornicación. De fornicación. Pero fíjate lo que dice. Fíjate que el texto dice Varón, y si por que ejemplo, el que se casa. te voy a poner un Fíjate que, ejemplo. espérate, fíjate que el texto dice, varón, que el que se casa con la repudiada, Adultera. ¿qué es lo que está haciendo la repudiada? Abandonando y uniéndose a otra persona. Y por eso. Entonces la fornicación lo que implicaba era un abandono totalmente ¿de qué? De los preceptos y del pacto que esa persona había hecho con el otro. Porque ahí mismo tú tienes que entender, en Mateo capítulo 19, que Jesús dice, salvo por causa de fornicación, y el que se casa con la repudiada. No, aquí lo dice. Varón, no sé si tú estás entendiendo. Sí. Está diciendo que esa persona, la repudiada, lo abandonó. ¿Pero por qué? Porque abandonó el pacto. A eso se le llama fornicación. El que se casa con ella peca porque ella está en falta, porque ella abandonó su matrimonio. Abandonó su pacto. Y por eso el que se casa con ella, sabiendo, también está pecando. Exacto, Si porque es una mujer casada todavía para Dios. Y el que se casa con ella no sabe que ella... Mira, siempre se va a saber. Siempre se va a saber. Hay un papel de por medio. Mira, no siempre que una mujer me venga a mí con una vida secreta y que no me quiera decir hay un nada. texto. Pues yo soy más loco que ella, que yo me voy a casar Hay con un él. texto que dice lo mismo que tú estás diciendo, que el apóstol Pablo, que en esta parte él dice... En el capítulo 6 de Primera de Corintios. El 7 dice, y si una mujer tiene marido que no es creyente y él consiste en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo, ahí entra lo que tú decías, pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz o llamó Dios. Ahí está diciendo, Pablo está diciendo. Sí, no, porque el abandono, es el abandono número. A mí me preguntaron que si el otro día me estaban debatiendo conmigo en un grupo, me dijeron que si yo estoy de acuerdo con el divorcio, yo dije la causa del divorcio en la Biblia. Ellos me dijeron, sí, Belson, pero tú tienes que saber que a los fornicarios lo mataban. Yo dije, ¿cómo así? No, porque tú dices que salvo por causa de fornicación, pero en la cultura hebrea, claro que esa persona quedaba libre porque al fornicario lo mataban. Claro. Y yo dije, una pregunta. ¿Siempre a los fornicarios lo mataban? Dice él, sí. Y yo dije, ¿David fornicó? La mujer adulta. Sí, él fornicó y lo mataron. No. ¿Y Dios lo perdonó? Sí. Entonces, ¿cómo yo aplico esto al nuevo, aquí a la actualidad? Porque eso tiene que ser el aplicativo. La aplicación es la siguiente. Si un creyente, su esposa lo abandona y se une, no quiero más nada contigo, me fui y se une a otra pareja. Si ella un día llegó y encontró que el marido con el perdón de Dios recogió toda su ropa, ahí sí. Con el perdón de Dios, si le pasó eso, cásese. De nuevo. Y el papel entonces tiene que hacer papeleo para divorciarse. Bueno, pero te voy a poner un caso. Eso, yo conozco un caso así que se divorciaron y la mujer está casada con otro. No, porque él abandonó y está cumpliendo con no, porque hay veces que las personas se separan por un tiempo y vuelven y se juntan. Claro, se dan un tiempecito. Sí, que también se dan un tiempecito. La Biblia también dice a veces que es mejor que se junten. La mujer está cansada del hombre y dice, mira, véteme de aquí sin gracia. Pero él dándole un chance. Otra palabra. 7 meses de descanso. No, pero no 7 meses, eso es mucho. Pero en 7 meses te hace otro muchacho. Yo conocí una pareja. Vale, pero déjame ponerte la otra idea. Dale. Ponete la idea. Una persona, una femenina, está casada con un masculino. Obviamente, una muchacha y un muchacho están casados. Ajá. La esposa es cristiana y el marido no es cristiano. Ajá. Ella va a la iglesia y llega de la iglesia un domingo y se pone a hacer cena. Ajá. Llega el esposo, borracho de la calle. Y porque está borracho o porque él tiene ese comportamiento, le entra a golpe a la mujer porque él quiere, por cualquier razón. Eso fue un domingo. El próximo domingo lo mismo. El próximo domingo lo mismo y lo mismo todos los domingos. Uh-huh. Tú como exégeta que conoce la Biblia, ¿qué tú le aconsejas a esa mujer? Que se separe. Varón, pero entonces...
¿Qué está espérate. pasando ahí? No dije que se divorcie. ¿Qué? Dije que se separe. Pero que si se separa al final, luego de una separación, lo más probable es un divorcio. Bueno, sí. O lo más recomendable. que de un le- tipo que No, tú sabes que porque si no, le da no. golpe, en algún momento, en vez de darle golpe, va a agarrar. Y la va a Dios matar. Exactamente. No, que Entonces, se ¿qué separe. podemos hacer en ese caso? Que se separe, hermano. Pero entonces, ¿Eh? Que se separe. Y pero si puede eso divorciarse. eso no está dentro de lo permitido por la Biblia. No, lo que pasa es que hay casos. Hay casos y cosas. Hay casos, hermano. Ajá, y yo voy a tener una mujer obligada cortando golpes. Pero entonces en ese caso, Digo, porque ese no, caso, porque si la está- matan va a ser culpa mía. Pero ese caso está fuera de los lineamientos de la Biblia, que eso es lo que yo quiero que tú analices. No, yo entiendo lo que tú dices, Sí, pero sí. número uno, un hombre que le da golpe a su mujer, totalmente. No estamos debatiendo, que ya tú estás pensando que estamos debatiendo. Ajá. ¿Eh? Bueno. Un hombre que le da golpe a su mujer, número uno, no se ama. Porque la Biblia dice que el que no ama a su mujer, no se ama a sí mismo. Sí. No se ama a él, ni la ama a ella. Y el vínculo de la unidad es el amor. Es decir, que emocionalmente ese hombre está separado de esa mujer. Emocionalmente ese hombre está separado. En el sentido espiritual, porque no la ama. Y si la autojustificación es que le da los golpes porque la ama, entonces está loco y enfermo y endemoniado al mismo tiempo. Dos, porque obviamente Entonces, porque la ama, ¿no? hermano, la recomendación en la Biblia no existe. La iglesia tiene la autoridad, porque la iglesia puede ya dar sugerencias. Tú como La pastor, Biblia no. la separarías. Oye, pero, ay no, muchacho. Yo digo, ven a vivir para acá, para la casa, que si viene lo metemos preso. Ay, Dios mío. Claro que sí, hermano, pero yo no soy loco. Varón, ya para ir cerrando, que tenemos demasiado Sí. tiempo. Dale tu consejito. Aquí, esta es tu cámara. Bien, miren, A señor. esa gente que se encuentran en batalla y están locos por separarse. Sí. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermano. Miren, yo no estoy de acuerdo con el divorcio. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia. La Biblia dice que Dios aborrece el divorcio, pero en cuanto a Dios la cosa es más terrible. Préstame la Biblia. En el versículo 12, En cuanto a Dios la cosa es más terrible, Ok. porque cuando Dios habla en Jeremías, ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Pregunta Sí. acá? No. en Jeremías, capítulo 3, Jeremías, ¿ya tenemos una hora? Bendito sea el No, Señor. ahí. Vamos a hacer algo ahí. Sí. Tranquilo, Es tranquilo. que ese varón cuando comienza ahí. Sí, 3. Mira, capítulo 3 dice: Dicen, si alguno dejare a su mujer y yéndose esta de él, se juntare a otro hombre, ¿volverá ella más? ¿No será tal tierra de todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos más. Vuélvete a mí, dice Jehová. Esa pregunta la estaba haciendo Dios, una pregunta retórica, apuntando a lo que dice el libro de Deuteronomio 24. El Deuteronomio 24 establecía que el hombre que se divorciara de la mujer ya no podía volver. Si ella estaba casada con otro, aunque ella se separase del otro, ya no podía juntarse con ella. No puede volver. Sin embargo, el versículo 12 dice: Ve y clama estas palabras hacia el norte y di: Vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice el Señor. El Señor dice que él estaba, aunque él le dio carta del divorcio, porque Dios se divorció de Israel, aunque él le dio carta del divorcio, él estaba dispuesto A recoger. a reconciliarse. Yo siempre he dicho, El mensaje para los que están sí, yo ahí siempre he dicho, hermano, cansados. sí, yo siempre he dicho, miren, es complicado, pero si en mi matrimonio acontece un adulterio, Tú yo lo- siempre le he dicho, yo lo perdono. Yo lo perdono. Ya si es una fornicación, en el sentido que lo dije, que ya mi mujer me abandonó y se casó con otro, ya no puedo hacer nada. Sí, claro. El adulterio es un pecado en contra del matrimonio. No es la causa del divorcio del matrimonio. No es la causa del divorcio del matrimonio.
Aunque la Biblia te da luz verde, que si pasa, te puede divorciar. No, porque mayormente, mira, cuando sucede en el hombre cuando comete un adulterio, muchas veces no es porque está enamorada de la mujer con la que se acostó. Pero cuando la mujer cae en eso, usted puede ya soltar todo eso en banda. Que no hay más nada. No hay nada. Esa mujer ya esa mujer hace rato que hizo hace mucho que ya, claro, ya te salió del corazón. A usted no le gusta. Pero ¿Qué tú le aconsejaría entonces a una pareja que tanto el hombre o con la mujer? Si su mujer o su esposo le fue infiel y él está arrepentido, y ella está arrepentida, perdónalo. Es doloroso, pero es difícil. Yo digo, mira, yo sé que duele, porque a mí yo no me siendo sincero, yo no puedo decir con tanta seguridad de que porque yo realmente tengo que esperar el momento para yo saber bajo qué circunstancias se dio y ver si dependiendo de las circunstancias si la perdono. Lo que pasa es que Dios dio el divorcio. Dios dio el divorcio. Sí. Y el divorcio, yo te dije las dos causas: muerte o abandono. Muerte o abandono. Y adulterio. O fornicación. Lo que pasa es que el adulterio, reitero, el adulterio es un pecado en contra del matrimonio. No es la causa del divorcio. No, pero te dice. Ahora, si esa persona que te fue infiel decidió irse y no se arrepintió, usted está libre, porque usted no es culpable. Pero en caso hipotético, nosotros los cristianos estamos llamados a perdonar y que nuestro matrimonio sea restaurado en el Señor. Si usted ha pasado por eso y usted emocionalmente eso le dolió, lo más recomendable es que usted ore, busque consejería pastoral, busque ayuda de un tercero. Mayormente las personas caen, las personas fallan, hombres y mujeres fallan. La pregunta es, si tú no estás dispuesto a perdonar un adulterio, vale, ¿por qué te me ¿a ti te gustaría que sea ella que te perdone a ti? Bueno, yo lo que le digo es que espera el momento. ¿A ti te gustaría que sea ella que te perdone a ti? Hay que esperar el momento. ¿A ti te gustaría que sea ella que te perdone a ti? Me gustaría, pero si no lo hace, podría entenderlo. No. Claro. Depende. Ella tendría sus razones para no hacerlo. Pero si ella se casa una adúltera. Bueno. Dios le bendiga. Bueno, mi hermano. Yo sé que fui tajante. Sí, claro. Pero si una de las parejas se arrepintió y tiene un arrepentimiento genuino y usted se divorcia a pesar de, y usted se casa, usted es un fornicario. Dios mío. Bueno, varón, ya no vamos a seguir. Ya no vamos a seguir más para adelante. Hasta aquí. Como dice la gente cuando predican lo que están predicando. Suscríbase a Podcast de Fe, hermano. Vaya a la campanita a su lado izquierdo del celular y suscríbase. Regale de su tacañería. No sé por qué los evangélicos son tan tacaños. Suscríbase al canal, comente y mándame fuego si usted me manda fuego. Pero suscríbase primero. Varón, tú sabes que yo estaba viendo y la mayoría de suscriptores son más impíos que los mismos cristianos de la iglesia. No, porque en el canal. Nosotros estamos más divididos que el mundo. Ay, Dios la iglesia está mío. más dividida que el mundo. Porque la iglesia, si tú piensas algo diferente, tú eres del diablo. No, eso es así. Señores, paso a paso con la Biblia. Es el canal de ese señor. Amén. Misael, estamos dando en vivo. Sígase, está haciendo en vivo. Mucho estudio bíblico. Ese muchacho, usted lo ve que aquí él está tranquilo. Usted ve que le está hablando duro y cosas. No, aquí él está tranquilo. Vaya allá para que usted vea el fuego que bota ese hombre por la boca y por la cabeza. Y le da trompada a la cámara. Es así. Dios le bendiga. Señores, Dios le bendiga. Suscríbase. Y a la gente que están detrás manejando el sonido, la cámara, la gente no. El único, varón, haz conmigo así. Cuando yo diga el nombre, tú haces así. Ajá. Hace conmigo. A la persona que está detrás manejando el sonido, mi hermano Morales. Dios bendiga. Dios le bendiga. Suscríbase.